¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta unidad 3 que vamos a empezar a estudiar en estos videos, ¿no? Que se denomina la crítica jurídica contemporánea. Como ustedes recordarán, hemos analizado ya diversos elementos del pensamiento crítico, de la teoría crítica, cómo ésta se instala o se genera en un momento específico de la historia que es en la modernidad y que construye a partir de ese momento histórico una especie de derecho que conocemos desde la teoría crítica como derecho moderno, que tiene ciertas características y que en principio es un derecho que, en términos muy generales, sigue siendo como el modelo reinante en el ámbito del derecho, ¿no? Una de las cuestiones, como ustedes seguramente lo estarán viendo en derechos humanos, es precisamente cómo la irrupción de los derechos humanos, aunque tiene un componente liberal, como veremos, me parece que en la unidad 5, genera un espacio abierto precisamente a la crítica del derecho y a la construcción de algo que es muy importante, que es la construcción de una nueva cultura jurídica. Bueno, dicho esto, realmente esta unidad yo la llamo como una unidad de enlace, por eso no va a ser una unidad muy compleja. La idea es que esta unidad nos permita tener unos elementos básicos que nos permitan unir lo que hemos visto ya en la unidad 2 y 3, perdón, 1 y 2, con las unidades 4 y 5 principalmente, ¿no? Entonces, aquí esta unidad que se llama Crítica Jurídica Contemporánea, lo que vamos a hacer es precisamente establecer cuáles son los puntos quizá más importantes en los cuales se sustenta o se fundamenta la crítica jurídica de segunda mitad del siglo XX y de estas primeras 2 décadas del siglo XXI, que por supuesto no son homogéneas, que por supuesto han ido, se modifican, cambian, son distintos. No es lo mismo la crítica jurídica que se realiza en Latinoamérica a la crítica jurídica que se realiza en los Estados Unidos o que se realiza en Europa, o la del sur versus la del norte, la del este versus el oeste, ¿no? Pero hay algunos elementos que son, o algunos componentes que son homogéneos, ¿no? Y son quizá los que vamos a ponderar en estos videos, ¿no? Que como les repito, será una unidad sencilla, no estará muy cargada ni de actividades ni de varios videos, ¿no? También vamos a ir viendo que conforme vamos especializándonos en el tema de la teoría crítica, vamos encontrando menos recursos tanto bibliográficos como videográficos, porque son áreas que están empujando ahora nuevamente, que se están desarrollando nuevamente y que quizá no se han colocado todavía como en el discurso quizá popular en el ámbito jurídico, lo cual es bastante bueno, ¿no? Porque nos permite tener un área, un estudio del derecho, pues que quizá no se está haciendo en muchas facultades, y eso pues permite, como yo lo comenté en algún momento, pues que ustedes tengan un acercamiento al derecho diferenciado del que están teniendo otras facultades de derecho. Recuerden que el objetivo de que ustedes estudien teorías críticas es, por un lado, construir ustedes un pensamiento crítico jurídico, por otro, que vean otras formas de entender el derecho, pero quizá lo más importante, uniendo esto al curso anterior de Sociología Jurídica, es que ustedes tengan o cuenten con herramientas que les permitan aplicar el derecho desde una perspectiva de derechos humanos. Esto quiere decir con una perspectiva contextual, con una perspectiva societal, con una perspectiva económica, con una perspectiva de vulnerabilidad, con una perspectiva crítica. Es decir, todo esto está envuelto en un análisis crítico. Eso es lo que precisamente les puede dar a ustedes la diferencia con otras formas de ejercer la abogacía. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar con estas nociones generales, ¿no? ¿Dónde se desarrolla actualmente la teoría crítica o la crítica jurídica? Pues en diversos espacios, ¿no? Aquí en México, por ejemplo, hay uno de los espacios más reconocidos, ha sido precisamente el Seminario de Estudios Críticos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita al Centro de Investigaciones Sociales interdisciplinarias y en temas de humanidades, que se encuentra en la Torre de Humanidades, que dirigía hasta hace relativamente poco el doctor Oscar Correas, del cual ustedes ya han visto, me parece que algún video en la unidad pasada, ¿no? El doctor ya falleció y entonces hay ahorita como una reestructuración de este centro, hay nuevas personas que se están involucrando y que le están dando también una visión
pues más contemporánea al trabajo que había hecho el doctor Oscar Correas, no principalmente por cuanto se relaciona con el tema de los derechos humanos. Entonces, quizá este punto que está aquí en medio, pues sería un espacio crítico muy de corte latinoamericano, es decir, que intenta, por un lado, evidenciar las desigualdades sociales y las vulnerabilidades típicas del contexto latinoamericano. Pensemos, por ejemplo, algo que es casi único en Latinoamérica, es la gran desigualdad social que existe. Esta desigualdad, esta brecha de desigualdad que hay en Latinoamérica no existe, al menos en esa magnitud, en ninguna parte del mundo, ¿no? Lo cual ya nos obliga a hacer un estudio sociojurídico diferenciado. Y por otro lado, los impactos o los índices de violencia que tiene Latinoamérica, que son comparables, sí, con otras partes del mundo, ¿no? Quizá partes que tienen conflictos armados internos y catalogados como tal, como en Siria, como en algunas partes de África. Lo que pasa es que en Latinoamérica, pensemos en México, tenemos efectos de violencia similares o incluso de mayor impacto que en estados que tienen un conflicto armado, ya sea interno o internacional declarado, pero en Latinoamérica no se declara como tal, ¿no? Es decir, no se habla de que tengamos conflictos armados, pero las violencias sí son de la misma categoría. Por ejemplo, México tiene uno de los índices más altos de persecución y asesinato de periodistas en el mundo, violencia contra niñas, niños y adolescentes, me parece que somos el número 1 en el mundo, el tema de desaparición forzada, pues es también uno de los primeros en el mundo, etcétera, etcétera. Es decir, México tiene unas condiciones particulares que también nos obligan a establecer un análisis crítico de cómo está el derecho, o bien intentando transformar esas realidades o bien fortaleciéndolas, ¿no? Ya sea de manera intencional o no, pero cómo el derecho puede quizá fortalecer estas condiciones de inseguridad y de violencia que estamos viviendo. Bueno, junto a este modelo de corte quizá más latinoamericano y que también podemos encontrar en Brasil con el movimiento que se llama el otro derecho o el derecho alternativo, que también lo encontramos en Argentina. Quizás serían como estos tres espacios donde más podríamos hablar de un derecho crítico o movimientos de derecho crítico latinoamericano, México, Argentina, Brasil. Encontraríamos, por ejemplo, en Europa la European Conference of Critical Legal Studies, que si bien dejó de funcionar oficialmente, mantiene una escuela o una especie de movimiento que ha transversalizado diversas escuelas jurídicas en Europa, ¿no? Como la Critique du Droit de Francia, ¿no? Y quizá esto lo pongo en negritas, la más productiva en el ámbito o en la época contemporánea sea precisamente este movimiento que no está adscrito propiamente a una universidad, sino que tiene referentes en la Universidad de Chicago, en la Universidad de Nueva York, en la Universidad de Los Ángeles, y en la Universidad de Wisconsin, principalmente, que sería la Critical Legal Studies. Este movimiento de CLS o Critical Legal Studies es quizá ahorita el movimiento más relevante y el que está desarrollando mayor producción científica a partir de uno de sus principales exponentes que se llama Duncan Kennedy, ¿no? Que se ha involucrado mucho en temas de educación jurídica, ¿no? Pero que además de desarrollar una línea de pensamiento científico, de pensamiento académico, también ha permeado, se ha colocado dentro del modelo de trabajo del abogado, ¿no? del postulante, del que está en los tribunales defendiendo ciertas causas, acusando ciertos fenómenos o ciertas condiciones, ¿no? Algo que también podemos ver en el movimiento latinoamericano, ¿no? Movimientos de abogadas y de abogados que desde una postura crítica han asumido la defensa, no le llamemos por el momento la defensa de los derechos humanos, llamémosle la defensa de la dignidad humana, ¿vale? Esto lo vamos a ver un poquito en estos videos que vamos a ver en esta unidad, ¿no? Está precisamente el Institute for Legal Studies de la Wisconsin University, que aunque no tiene el nombre crítico, es muy famoso, muy conocido porque sea un instituto que realiza estudios legales críticos. Dicho sea de paso, la Wisconsin University es un espacio académico que recibe solicitudes de alumnas y de alumnos que quieren hacer alguna estancia, ya sea a nivel licenciatura o ya sea a nivel posgrado,
¿no? Y que por supuesto pues tiene ciertos requisitos, ¿no? Como tener pues un buen desempeño académico en la universidad de la que provienen, tener un buen conocimiento de inglés, etcétera, etcétera. De ahí que, como yo les comenté en su momento en la clase de lunes, pues uno piense desde la Academia Interamericana, lo que nos interesa es que ustedes pues se formen no solamente como abogadas y abogados defensores de derechos, sino como abogadas y abogados críticos, pero con una calidad académica suficiente para que puedan, por ejemplo, pues aplicar a espacios como estos que siempre tienen un área abierta a alumnas y alumnos, tanto de grado como de posgrado, pero que tienen que ser de cierta manera sustentados o soportados por la institución en la que han estudiado, ¿no? De ahí que para nosotros sea importante pues contar con alumnas y alumnos de excelencia, y esa excelencia pues se ve en su desempeño académico. Bueno, junto a estos espacios, pues hay revistas que han desarrollado una línea de pensamiento sobre derecho crítico, como esta revista italiana, Crítica del Diritto, Law and Critic, ¿no? Que es del Wisconsin University, El Otro Derecho o Derecho Alternativo, que viene precisamente de movimientos brasileños y argentinos. Bueno, entonces tenemos muchas expresiones críticas del derecho, difíciles intentar homologarlo, no solamente difícil, sino inútil, y quizá pues no hay necesidad, ¿no? De querer meter a todos en la misma bolsa, porque son expresiones muy diferenciadas o que parten de diversos propósitos, de diversos objetivos, ¿no? Y eso ha hecho que sea necesario que el ámbito científico académico pues realice una serie de reflexiones a partir de cada una de estas expresiones críticas del derecho, ¿no? ¿Cuáles serían los comunes denominadores o los denominadores comunes que se han encontrado en estas diferentes expresiones críticas? Pues yo encuentro al menos estas tres que ustedes pueden ver aquí, ¿no? Por un lado, en todos estos espacios se muestra el derecho como un producto de la voluntad del poder, es decir, se sostiene esta hipótesis que se planteaba en los textos que han leído ustedes antes de el derecho moderno, y ahora ese derecho posmoderno que se está generando sigue siendo un derecho de cierta manera burgués, y que sigue siendo su producción concentrada a pocas manos que tienen precisamente la posibilidad política de diseñar y establecer cuáles van a ser las reglas del juego, ¿no? Por otro lado, muestran al derecho como una técnica de control y de dominio, es decir, los estudios críticos ven o analizan el derecho con unas gafas sociales muy gruesas, por así decirlo, y lo que hacen es que ven al derecho como una especie de, ya no solamente como una herramienta para controlar y para dominar, sino como una serie de habilidades y destrezas en las que van adquiriendo las y los alumnos en el espacio de la enseñanza jurídica. Por eso, para Duncan Kennedy es muy importante que la crítica jurídica entre desde la propia enseñanza del derecho, ¿no? Hay un libro muy bueno de él que ustedes pueden buscar y que seguramente encontrarán en internet, creo que yo lo tengo, si no, por ahí se los puedo compartir, que se llama La enseñanza del derecho, ¿no? Y entonces lo que él hace es criticar precisamente la manera en la que se enseña el derecho como una técnica para controlar y para dominar. Y esa técnica inicia en la propia aula, ¿no? Y entonces se genera a las y los abogados que van a salir a la sociedad simplemente como técnicos legislativos, ¿no? Que lo que hacen es aprenderse una serie de reglas que les permiten, de cierta manera, reproducir el mismo discurso jurídico, ¿no? A partir de una técnica muy bien establecida, muy bien diseñada, ¿no? Por eso es el derecho como derecho manufacturado. Recordarán ustedes esta lectura, ¿no? En la que yo voy a salir al mundo social ya con mi título de abogada y abogado, simplemente a reproducir los mismos pasos que se han reproducido antes que yo. Entonces yo voy a la Facultad de Derecho a aprenderme estos pasos, ¿no? Y a repetirlos y repetirlos y repetirlos hasta hacerme un experto en esto, ¿no? Es como aquella persona que solamente hace, por ejemplo, tableros de automóviles deportivos, pues los hará una y otra y 100 y 500 veces hasta que se hace un experto en hacer tableros, pero no entiende el funcionamiento del automóvil porque solamente se dedica a hacer una pequeña porción de la gran pintura que implica un coche, ¿no? Aquí es lo mismo, el derecho es una herramienta muy poderosa para transformar la sociedad, pero a veces se utiliza, ¿no? En la enseñanza del derecho, dice Duncan Kennedy, se utiliza únicamente una especie de adoctrinamiento técnico para que tú puedas repetir pasos
que te vas aprendiendo uno tras otro, ¿no? Por ejemplo, si yo aprendo derecho procesal civil o derecho procesal penal, lo que hago es aprenderme los pasos, ¿no? ¿Qué es una demanda? ¿Cuándo se presenta una demanda? ¿Cómo se presentan las excepciones? ¿Cuál es el plazo que tengo para presentar las pruebas, etcétera, etcétera? Todo esto es una técnica, pero no voy entendiendo que estas reglas obedecen a una situación o a un elemento mucho más amplio. Lo que decíamos en el curso, en la unidad pasada, perdón, cuando hablamos del derecho como apariencia o como esencia. Cuando solamente lo vemos como apariencia, pues estamos viendo solamente el derecho como una técnica de control y de dominio en la que yo determino o yo asumo, más que determino, yo asumo el papel que me toca jugar, ya sea como dominador o como dominado. Y asumo ese papel porque es el papel que me toca jugar, ¿no? Esa es la técnica que voy aprendiendo. Y en tercer punto, pues entienden a la crítica jurídica, o el otro denominador común sería al derecho como un discurso que oculta más de lo que muestra. Es decir, es un discurso desde esta visión de Habermas de una racionalidad comunicativa, es decir, hay un discurso que tiene un objetivo racional, funcional para cierta clase, ¿no? Y que además, como veíamos en el curso, en la unidad pasada, pues van estableciendo frases, oraciones, palabras que tienen un sentido quizá mucho más amplio cuando uno hace un acercamiento crítico, pero que desde un acercamiento simple, tradicional, simplificado, pues simplemente se le da un significado pues muy pequeño. Vamos a hacer un ejercicio al final de estas diapositivas donde vamos a ver precisamente cómo hay una distinción muy grande cuando hacemos un discurso técnico cuando construimos un discurso técnico del derecho a cuando construimos un discurso científico del derecho. Por otro lado, ¿no? Cuando hablamos de crítica, y hablo de crítica en términos amplios, pero la idea es que lo vayamos aplicando evidentemente a crítica jurídica, pues crítica puede significar al menos 4 dimensiones, ¿no? No quiere decir que tengamos que hacer las 4 para construir teoría crítica, ¿no? A veces nos podemos enfocar solamente a una y enfocándonos solamente a una, también estamos haciendo crítica jurídica, ¿no? La primera sería crítica como análisis, ¿no? Es decir, aquella persona que se dedica, perdón, a desmenuzar el contenido de un área del conocimiento. En este caso del derecho, por ejemplo, una crítica jurídica podría significar hacer un análisis pormenorizado, es decir, desmenuzar perfectamente el contenido de una norma, ¿no? Entonces yo puedo analizar un artículo en específico y desmenuzarlo, ¿no? Por ejemplo, lo van a ver ustedes en Derecho Constitucional, cómo desmenuzamos el artículo primero, ¿no? Todas las personas gozarán en los Estados Unidos mexicanos de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, vamos desmenuzando cada una de las partes que tiene ese artículo porque el derecho racional, el derecho instrumentalizado, el derecho concentrado, ¿no? Lo que hace es precisamente eso, ¿no? No va construyendo la norma sin pensar en cada una de las partes que la componen, ¿no? Luego sabe que en el análisis que hará la sociedad, en el análisis que harán los técnicos del derecho, ¿no? Es decir, los que estudian derecho de forma tradicional, lo único que harán será ver la apariencia de esa construcción normativa. Pero cuando se hace un análisis crítico y desmenuzamos cada una de las frases, entonces nos vamos dando cuenta de qué es lo que quiere decir esta área normativa, ¿no? Esta área jurídica. Entonces, la crítica por un lado es análisis, pero este análisis pormenorizado. Crítica también puede ser medir resultados de un área del conocimiento, como por ejemplo lo veíamos en el curso pasado, lo hace la sociología jurídica. Por eso la sociología jurídica y la crítica jurídica prácticamente son dos caras de la misma moneda. La sociología jurídica por naturaleza viene, cuando se construye bien, cuando se hace una metodología correcta, la sociología jurídica es crítica, ¿no? Por eso hay un libro también muy interesante que les recomiendo, Boaventura de Sousa, lo que hace es escribir un libro que se llama Sociología Jurídica Crítica, porque la sociología jurídica
por naturaleza es crítica porque mide resultados, ¿no? Se critica junto a la teoría los propósitos de una ciencia y sus resultados. ¿Cuál es el propósito de la ciencia jurídica? ¿Qué busca el derecho? ¿Cuál es el propósito de la norma? Lo que yo les decía en algunas unidades pasadas, ¿no? Si empezamos a buscar, bueno, ¿cuál es el propósito de esta norma que está incluida en el Código Penal? ¿No? ¿Cuál es el propósito? ¿No? Yo sé que hemos hablado de esto muchas veces, pero es un buen ejemplo. ¿Cuál es el propósito de penalizar el aborto? Pues casi todos contestarían el propósito de penalizar el aborto, ¿no? Una respuesta quizá en apariencia, no en esencia, en apariencia sería que no haya abortos. La esencia realmente no es que no haya abortos, es castigar a la mujer por emancipar su cuerpo. Pero cuando nada más vemos la apariencia y no la esencia, lo que decimos es, esta norma es para que no haya abortos. Bueno, pues entonces yo lo que hago es una medición, ¿verdad? ¿No? ¿Qué tanto esta norma cumple con su propósito? Y si la norma no cumple con su propósito, como no lo cumple, más allá de meterme en la discusión ética, una discusión crítica desde la medición de resultados es, esta norma no es efectiva. Por lo tanto, al no ser efectiva, hay que expulsarla del orden normativo y poner otra que sí sea funcional. Otro elemento es un acercamiento ético y estético. Y esto es muy interesante. Miren, esto lo van a ver ustedes de manera más profunda en su clase de deontología jurídica, pero los griegos, ¿no? que construyeron toda una estructura epistemológica, encontraron tres áreas muy interesantes del conocimiento. La verdad, que la estudiaban a través de la ciencia, lo bueno o la bondad, que la estudiaban a partir de la ética, y la belleza, que la estudiaban a partir de la estética. Entonces, el acercamiento científico en área también tiene que ser ético y también tiene que ser estético. Cuando hablamos de esto, quiere decir que no se trata de hacer una crítica o un acercamiento crítico, no se trata solamente de criticar, valga la redundancia, o de señalar aquello que está mal hecho, aquello que no está hecho de manera correcta, sino también de subrayar y ponderar, ¿no? Aquello que sí está bien hecho. Porque hay muchas personas que desde el ámbito interno y externo, ahora veremos qué quiere decir esto del ámbito interno y externo, realizan de manera estética y de manera ética, ¿no? Una aplicación o una producción del derecho, ¿no? La crítica también, por lo tanto, supone elogiar lo bueno, ¿no? Por ejemplo, pongo aquí yo un ejemplo, cuando un juez asume el valor de defender los derechos humanos, ¿no? Eso es algo que es científicamente correcto, que es éticamente correcto, que es estéticamente correcto desde el ámbito crítico y por lo tanto hay que señalarlo, pero elogiándolo. La crítica no es solamente señalar aquello que está mal hecho, sino señalar aquello que también está bien hecho. Y finalmente hay un elemento evidentemente moral, ¿no? Lo veíamos en unidades pasadas, la crítica jurídica critica, valga la redundancia, esta separación que hace la teoría tradicional o que pretende hacer la teoría tradicional de separar lo jurídico de lo moral, ¿no? La crítica intenta una vez más volverlas a poner en la misma línea, ¿no? Entonces dice, la crítica al derecho implica realizar una concepción valorativa, una concepción ética de la norma para determinar si esta es justa o es injusta. Les repito esto, ustedes lo van a fortalecer más y van a tener mayores elementos para entender esto a partir de su clase de ética jurídica o de deontología jurídica, ¿no? Pero la crítica requiere precisamente esto, ¿no? De determinar si una norma es justa o es injusta, ¿a partir de qué? De criterios éticos, ¿no? Entonces, estas cuatro dimensiones son quizá las diferentes versiones que puede tener la crítica jurídica y que no implica hacer todas al mismo tiempo. Con que yo haga una de estas, entonces estaré yo construyendo crítica jurídica, ¿vale? Evidentemente, estas se van relacionando unas con otras y por lo tanto, yo hago un análisis de una norma y desmenuzo su contenido para desmenuzar la esencia de la misma y quizá al mismo tiempo puedo estar haciendo una determinación de si esta es justa o injusta o puedo estar midiendo su eficacia en el contexto social, etcétera, etcétera. Entonces, puedo utilizar varias de estas dimensiones al mismo tiempo, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta acá este primer video y continuamos en el siguiente.